regularmente hacemos recorrido por la avenida Mella, caminamos mucho por ahí, casi a diario, y vemos una cantidad enorme de mesitas con unas soluciones tópicas para vender, se las venden a las personas que quieren quitarse el dolor, pero no se sabe ni de dónde vienen esos productos, no están registrados, nada, lociones para ponérselas para los dolores, y el que lo vende te da la receta. Y yo le voy a decir una cosa, eso y en lo que las ARS Universal y los afiliados de la Universal, que están desamparados ahora, y el colegio médico averigua, nosotros les recomendamos que no se pongan nada inyectado ni tomado que no sea recetado, pero untado les recomendamos Dicloplex Gel. Esos dolores articulares y musculares, yo creo que tiene la solución con Dicloplex Eso sirve Gel. para la tortícolis también. Mira, en esta esquizofrenia social que vive el mundo, porque es una locura. Una locura. Una locura. Tú vas a ver cosas, mira, es un gran producto. Tú buscas todos los productos que son analgésicos en el mundo y todos tienen diclofenac, neurobión, dolor, todos tienen diclofenac. De manera que untado, tomado, inyectado, es un producto bueno. Sí, pero que el problema es que cuando se toma hay un diclofenac que parece que con largo uso puede producir un efecto no deseado en riñones. Cualquier medicamento abusado tiene complicaciones. Bien. Hasta el agua bendita, si está contaminada, Sí, es demasiado. te puede dar también malaria. Y bueno. Doctor, dice, nada humano me es ajeno. A ti no. Y el doctor desde que vino aquí dijo, una cosa, la medicina es todo. Doctor, hablen un poquito de Felipe Rojas Saló. Bueno, qué bueno. Ese es un tema que me gustaría, pero me gustaría Félix sentado aquí también, porque Félix sabe de eso más que todos nosotros. Yo fui compañero de Felipe Aló desde que yo tenía 14 años. Entraste a la normal. En la normal, en el segundo. El primer año lo hice en La Salle. Y el segundo. Y después fui al segundo D, 3C y el cuarto de bachillerato. Felipe Aló se sentaba junto a nosotros. Una gran persona, un gran individuo. Nacido en Jaina, se transportaba en camiones de carga hasta la José Trujillo Valdés y ahí cogía otro camión que lo llevaba a la normal. Un atleta nato, casi autodidacta. Se formó él se formó basado en sus condiciones físicas. Y su vida en el béisbol, yo creo que es una cátedra de moralidad, de buena costumbre. Mira, hasta él es Felipe Rojas Alou. En los Estados Unidos pusieron Felipe R. Alou y su descendencia es Alou en vez de Rojas. Que es la mamá. Alou es la mamá. Él es Rojas. Él es Rojas, sí. Por eso los hijos son Rojas. No, Moisés Alou. Pero Luis es Alou. De manera que, además, su conducta en el béisbol, desde jugador en Cocoa, como tú dijiste, que le mandó una carta a Horacio Martínez, que la hicieron pública, donde lloraba porque no le permitían comer con nosotros porque era negro, tenía que ir en la parte de atrás del autobús. Todo eso lo sufrió Felipe Rojas. Sin embargo, se sobrepuso todo eso. Fue un gran deportista, fue un gran beisbolista, fue una gran persona. Todavía hoy, a los 86 años, entra por ahí y te dice, William, ¿cómo tú estás? No has perdido ni siquiera el acento. No, el tono. Y yo creo que él es más merecedor de un lugar en el Salón de la Fama del béisbol norteamericano que muchos otros que han tenido carreras cortas y esplendorosas, pero realmente él representa para el béisbol la estampa mundial que debería venderse de un pelotero. Bien. Doctor. Lo firmaron en mi casa, en la tienda, en la vitrina. No. Y le tomaron la foto un fotógrafo que se llamaba Burgos, de esos que se meten debajo de una vaina y disparan una cosa. En la Santomé, aquí en Hernando Borjón. Sí, sí. El padrino de él era muy amigo de papá y fue quien lo llevó a firmar. Estaba Horacio Martínez ahí. Bien. Sí, había una cámara que se metía el fotógrafo por la cabeza o la manga. Una cosa rara. Bien, señores, hoy necesariamente tenemos un tema importante sobre seguridad social
que prácticamente las personas lo han exigido y nos dicen, pero si en el programa Revista 110, en los últimos 3 o 4 programas, ha estado el doctor Hanna, que fue director gerente del Seguro Social, es decir, del equipo que trabajó en la estructura de la Ley de Seguridad Social y de la Ley de Salud, y está el licenciado Arismendi Díaz Santana, que trabajó. Ahora que hay un conflicto que parece que no tiene solución, ustedes deben hablar de ello. Desgraciadamente, yo no digo desgraciadamente, pero ocurre que vamos a tener el tema, pero el doctor Arismendi había escrito ya esta semana, pero en un medio escrito, una propuesta para... Que nadie puede rechazar. Sobre el tema que nos ocupa. Nosotros decíamos, anunciando el Dicloplex, que lo que la... ¿cómo se llama? La ARS se pone de acuerdo con el colegio, que mientras tanto se unta en Dicloplex. Y lo otro que decíamos era que hay lugares en que reciben a los afiliados de la Universal, porque esa no, como dijo el doctor Hanna en el programa pasado, esa no es una función del colegio médico, esa es una afiliación entre dos partes, ¿verdad? Déjame decirte algo, mira, el colegio médico tiene un asiento en el Consejo Nacional de Seguridad Social, un representante y un suplente, y ahí ellos son voceros del consejo, ellos pueden dentro del consejo debatir todos esos puntos. El colegio médico tiene acceso a la oficina de Jesús Feriglesia, que es el superintendente. Ahí también se pueden sentar en una mesa enorme que tienen a discutir eso. Pero yo no me imagino que en ningún acápite de la colegiación que la firmó Hipólito Mejía un 13 de febrero del 2001 o 2002, dice que el presidente del colegio médico tiene derecho a desafiliar, a mandar a desafiliar, a sacar personas que tienen compromiso de salud y compromiso económico. Tú tienes un paciente que va a un médico que tiene seguro universal, que no vaya a ese médico, que ese médico no lo atienda, porque tú estás atentando contra la salud de esa persona. Doctor, yo quiero tomarme un momentito para que usted escuche, y ahí arranca uno, como dice, en fa, el programa de los 3 primeros párrafos del trabajo de Arismendi, que nos puede dar pie. Dice, ante tantas medias verdades, exageraciones e imprecisiones, la Fundación Seguridad Social para Todos propone que CISARRIL contrate una firma internacional especializada que haga una evaluación objetiva y detallada sobre actividades de las ARS, sus costos operativos, y emita una recomendación independiente con conclusiones y recomendaciones viables y sostenibles. Y sigue, el Colegio Médico Dominicano exclama a todo pulmón, somos actores fundamentales, y siempre lo repite para justificar posiciones de fuerza en contra de los afiliados y de los cimientos del Seguro Familiar de Salud. Nunca ha reconocido de manera abierta y generosa que los verdaderos actores fundamentales son los afiliados. Los que pagan el servicio. Se silencia el hecho de que, a diferencia del presupuesto de salud pública, el financiamiento de la seguridad social contributiva corresponde a los trabajadores y trabajadoras dominicanos, quienes con mucho sacrificio realizan aportes mensuales para tener acceso a los servicios. El tema es que quisiera que ustedes incluyan esto, doctor. Hay un presupuesto de salud pública que abarca la obligación del Estado de atender a todo el mundo, ¿verdad? Mínimo, mínimo. Bueno, una atención mínima. Y resulta que cuando se impuso o se implementó la seguridad social, los centros hospitalarios del Estado recibieron menos presión porque una gran población se fue a las ARS y se van a los afiliados de las ARS y le quitó hasta presupuesto al Estado. ¿Qué va a pasar
si un efecto dominó de lo que acaba de hacer el colegio médico se generaliza y se mete en todas las ARS, oiga, ¿qué va a pasar? Entonces se van a llenar los hospitales públicos de personas que no tienen para pagar su. Y entonces las propuestas son dos. Una, no hacer caso a ese llamado y que todo el mundo atienda a esos afiliados. Que eso tiene su bemoles. Y lo otro es por el poder de la sociedad médica. Y lo otro es sencillo, que el Banco de Reservas, que tiene una ARS pequeña, adquiera Seguros Universal, pero tengo la sospecha que no es Seguro Universal, nada más el problema. Ese es el principio. Adelante, Arismendi. Así es, Julito. Te agradezco muchísimo la cita de ese documento, porque como tú ves es una propuesta objetiva, balanceada y equilibrada. Ese estudio es absolutamente necesario, porque nosotros no podemos pasar 90 años más, Julito, discutiendo si las ARS son necesarias, si no son necesarias, si ganan mucho, si ganan poco. Y sin propuestas. Lo que corresponde, Y sin propuestas. mira, en este momento las ARS dicen que tienen pérdida, mientras el Colegio Médico y la Fundación Juan Bosch dicen que se están ganando todo el dinero del mundo. Entre esos dos extremos tiene que haber una verdad, y esa verdad solo se puede descubrir mediante un estudio serio e independiente y objetivo. Eso es número uno. Y número dos, yo creo, Julito, que es posible en este momento por lo menos llegar a un acuerdo básico y entonces pasar a una segunda etapa de más análisis más profundo. Ese acuerdo sin modificar la ley en este Sin momento. modificar la ley. Son análisis Ese acuerdo, actuariales. mira, ese acuerdo sería lo siguiente. Hay que reconocer, y yo lo he reconocido aquí y lo estoy reconociendo en los estudios que estamos realizando, que no tiene sentido ni explicación que se haya incrementado progresivamente la cápita del Plan Básico de Salud y que no se haya hecho lo mismo equivalente a las tarifas médicas. Por lo tanto, en este momento es muy necesario, muy conveniente que las partes se sienten junto con la CISARRIL para determinar cuál es la posibilidad que hay de aumentar el costo de las consultas médicas. Bien. Doctor Hanna, Arismendi, cuando se aumenta la cápita, dice tanto por ciento para la habitación, tanto por ciento para el método diagnóstico, tanto por ciento para el laboratorio, pero nunca dice para el médico mismo. Exactamente. Doctor Hanna, hay lo siguiente. Usted tiene una costumbre, que es un hábito de vida, y es que un médico, que quizás sea, no más médico que todo el mundo, pero médico igual que los otros, entiende y ha entendido que el colegio médico no es un colegio, ni es un colegio para un sector de la medicina. Ni es un sindicato. Aquí se piensa que eso es para médicos residentes y médicos, es para el dueño de clínica, para el médico de 60 años, que por eso se creó la bendita academia. Ahora, ese asunto de fusílenlo y después averiguamos, ese hábito que hay de primero la huelga, primero dar golpe, que no es una costumbre de CENEN solamente, eso es ya historia, de que primero llaman y después dialogan. Es posible iniciar lo que dice Arismendi, de comenzar a hablar primero. Eso es básico, eso es fundamental. Aquí no hay muchos actuarios, pero hay ¿Qué es personas... un actuario? Una persona que se encarga del De estudio de la seguros. evolución de los seguros, en la parte prospectiva, cómo va a ser dentro de 10 años, 20 años que tú vas a proyectar. Mira, aquí la Seguridad Social tiene una siniestralidad de un 108, 110%, y algunas ARS hasta más, porque desde que te enrola en una de esas ARS, comienza a procurar servicios. No creo que las ARS pierdan dinero, pero tampoco se han enriquecido de una manera tal que los socios de ARS perciben grandes beneficios. Tú percibes el beneficio de tu trabajo, pero no el beneficio de la inversión per se. Y no es función del colegio médico mandar a desafiliar a nadie. Eso está totalmente fuera del que el concepto de la colegiación manda. Y de los dos, primero, antes del estudio, ¿qué se puede hacer
para por lo menos que esa gente no quede desamparada ni le sienten un precedente al resto de las ARS? Mira, todas las ARS cada año presentan sus estudios, sus reportes finales a la superintendencia, que los audita y los modifica de acuerdo al concepto del auditor de esa empresa. Y entonces sale publicado en todos los periódicos. Nada más hay que buscar los periódicos y ver cuál es la situación real de las ARS. Ese sueño de que las ARS son millones. Pero el Colegio Médico tiene una ARS. Mire, que me diga si es verdad que esa ARS gana dinero. No le corresponde a ustedes dos, porque yo entiendo que deben preservarse Arismendi y William para cualquier tipo de diálogo. Pero en lo que a mí respecta, yo quiero decir una cosa. Las ARS tienen mucha tela para cortar, pero ellos también tienen mucho que decir con respecto a la facturación. Claro. Esa palabrita que se llama de que, ¿cómo se llama cuando te llega una factura que tú no estás de acuerdo? El desglose. La glosa, que es el desglose. Oye, mira la pandemia, lo que le hizo cada vez que se internaba una persona, la cuenta era entre 1, 2 y hasta 3 millones de pesos por cada internamiento. Y aquí murió ¿cuánto? 41.000, 42.000 personas. ¿Y quién pagó eso? Las ARS. Claro, cada vez que se interna uno de la ARS-GMA, tiene que desembolsar el dinero. Y si van a Sedimar son 1,5 millones de pesos. Fue terrible para la ARS. Y sigue siendo difícil el manejo. Cuando tú tienes insuficiencia renal crónica y te trasplantan, la nueva cobertura incluye al donante y al que recibe el trasplante. Y eso se mete fácilmente en 2 millones de pesos con los medicamentos que acompañan eso. El uso de los medicamentos de alto costo traspasados a la IRS también es financieramente un golpe duro para la administración de riesgo de salud. Esto hay que sentarse en una gran mesa, incluyendo el presidente que se siente ahí. Arismendi, en un acuerdo transitorio en lo que se ve hacer las otras recomendaciones de buscar los técnicos, de modificar la ley, porque lo que yo me imagino es, Eduardo Estrella, por más buena intención que tenga, no puede tener en su mano el Código de Salud ni la Seguridad Social. Tiene que haber, y yo me pregunto, ¿tú eres asesor del Poder Legislativo? No. Entonces, doctora, ¿ustedes lo han consultado alguna vez? No, yo inclusive llamé a uno de ellos y le ofrecí gratis mi servicio, lo que yo podía ayudar. Y no ha habido respuesta. Hubo una reunión en San Francisco de Macorís y otra en Asua, pero no ha habido más reuniones. ¿Qué solución transitoria puede? Mira, la solución transitoria que yo visualizo, Julito, es, en primer lugar, hay que actualizar las tarifas. Pero mientras tanto levantar las sanciones. No, pero espérate, sí, exactamente, son 3 puntos. Sí. Lo primero que tiene que decirle al colegio médico, a los médicos, es que se va a actualizar la tarifa, porque esa es su demanda fundamental, número 1. Desde el punto de vista de los afiliados, que es lo que yo represento aquí, entonces la contrapartida número 2 es que hay que establecerle un tope al copago por consulta. No es posible que tú cobres como médico 3.500, el otro cobre 1.500 y el otro coge 2.000. Okay. Sin tomar ¿Y el tercero? Y el tercero es que se sienten a establecer como un principio que cada vez que se aumente la cápita, se aumente la tarifa de las consultas. Muy bien, doctor. Ahora, ¿eso es posible o el médico lo va a ver como un tente ahí? Porque yo te voy a decir una cosa, ¿es posible subir la tarifa? Es Bueno, posible eso subir tiene la que tarifa. decirlo Hay que verlo, hay que calcular. ¿Es posible que el copago tenga un tope? Sí, Sí, eso claro que sí, tú lo puedes frenar. Claro, sí, porque fíjate, No debe ser Julito, mayor que el salario en la mínimo seguridad social, el único servicio que no tiene un límite es el que establece el médico especialista. Mire, secretaria, a partir de mañana cóbrele 3.500 a cada paciente. Hoy, ¿quién ha dicho eso en una seguridad social universal? Eso no es posible. Sí, a mí lo que me preocupa es que los políticos están esperando. Arismendi, ¿tú sabes lo que pasó esta semana? Que el hombre que levantó la bandera de la desafiliación y de la eliminación de la ARS y de la AFP, que no fue Zenén Cava, que fue Maldonado allá en el Congreso, quiere ser presidente de la República porque ha recibido
tanto apoyo de un sector que quiere que le den sus pensiones y que le guste el discurso de él. Y que le faltan el la dinero. cosa no se puede manejar así. Exactamente, aquí hay un populismo que es peligroso para la estabilidad, no solo del sector salud y la seguridad social, sino del propio país. Porque esto puede llegar a un nivel en que el gobierno no pueda controlarlo. Y en ese sentido, debemos hacer entre todos nosotros un llamado a las autoridades a que informen de una manera veraz y objetiva los puntos que están en discusión en este momento. Por ejemplo, la gente del colegio médico, los videos que están circulando en las redes sociales, insisten en que las ARS le niegan tal o cual servicio. A las autoridades les corresponde decir que las ARS no pueden negar ni incluir ningún servicio, porque esa es una función del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿verdad? Para que ese problema no se siga utilizando de una manera populista y oportunista. Es decir, que la tarifa ni siquiera CISARRIL es que tiene que ver. No, CISARRIL hace los cálculos, pero quien la aprueba es el Consejo. Claro. De modo que no se le puede achacar todo lo que sea problema en este momento o duda a las ARS cuando esa no es función de las ARS. Y otra cosa, en las caso, ARS en no caso son de un santas. desplome de eso, ¿está el Estado, los hospitales del Estado y las clínicas privadas en condiciones de recibir toda esa avalancha de pacientes gratis? Pero Tendría acaba de- que subir el presupuesto nacional para salud a un 15 o un 20%, En vez de un 4. en vez de un 4%. Y aún así, mira, Julito, yo me ofrezco un día, cuando ya pase este ciclo, Sí. a que hagamos un programa para discutir el problema de los hospitales públicos. Que nosotros tenemos una posición de cómo puede resolverse ese problema. Ese problema no es simplemente más presupuesto, porque va a pasar lo mismo que en educación. Ay, Dios. Pero como ese es un problema complejo y nos va a sacar ahora de las posibles soluciones, vamos a dejarlo para No otro tocamos día. eso. Vamos a dejarlo para otro día, sí. Bien, entonces esas son las 3 cosas que ahora mismo se pueden implementar. Exactamente, mira, esas son las medidas Detállalo. de emergencia para que el paciente no se siga desangrando. Pero al mismo tiempo tiene que haber una cuarta, y es que van a seguir discutiendo y analizando las soluciones de mediano y largo plazo. Porque el problema inicial solamente hace que se reduzca la tensión, que se recupere la gobernabilidad y que los pacientes tengan libre acceso a sus aseguradores y proveedores. Mira, en Estados Unidos, que hay ARS, hay compañías que manejan el riesgo de salud. Así Se mismo. reúnen cada año con el colegio de cirujanos y dicen, ¿cuál es la tarifa para una vesícula? Antes era 16,000, la vamos a llevar a 18,000. Oye, modifican la tarifa y la ajustan a los índices de precio del consumidor. Eso Arismendi, está en la ley también. El doctor Hanna no conoce estos detalles, y yo menos. ¿Qué significa garantía estatal de la prevalencia del interés social y solidario? Eso es una buena pregunta. Una buena pregunta. Eso significa lo siguiente, Julito. La prestación de salud, no solo médica, sino de salud, es un derecho fundamental que la Constitución le concede a cada ciudadano, número uno. Y por ser un derecho fundamental y constitucional, es una responsabilidad del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el Estado permite que el sector privado, que ONG o que particulares participen en ese sentido, es porque le está concediendo Esa participación. una participación bajo la supervisión y las reglas de juego del Estado. Eso es lo que quiere decir eso. Bien, ¿qué Y quiere salud- decir? Y salud O sea- no es ausencia de enfermedad, salud es bienestar Prevención. físico, Bien, mental, ¿qué significa emocional. revisión y adecuación de los reglamentos y resoluciones vigentes? Bueno, Pero eso es Congreso. No. Mira lo siguiente, eso es muy sencillo, Julito. Mira, los reglamentos en una ley son para la ley lo que las letricas chiquitas son para los contratos. Ahí es donde está la trampa, ahí es donde están las limitaciones, los obstáculos, las dificultades, etcétera, para que el derechohabiente pueda aprovecharlo. Pone condiciones. Entonces, en el caso de la salud, hay una serie de reglamentos que en vez de facilitar el acceso del afiliado a sus derechos, lo que hace es que lo bloquea, lo dificulta. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es que hay que revisarlo. Además, por otra razón, si la ley, que es un principio general, hay que revisarla ahora, 20 años después, con mucho más razón esos reglamentos que se redactaron y aprobaron cuando no teníamos experiencia como país en ese sistema. ¿Qué significa esto?
atendiendo a los principios de universalidad, obligatoriedad y solidaridad social, porque los términos ponen a uno. Sí. Se dispone la disolución de todos los seguros de salud y planes de pensiones que operan al margen del sistema. Así mismo. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que aquí debiera haber un solo sistema. Por ejemplo, el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Para hablar muy claro, que ni la universidad... ¿Qué otro hay? La Universidad Autónoma tiene un sistema de salud aparte, los maestros tienen otro, los congresistas tienen otro. O sea, se ha diluido. Los billeteros tienen otro. El concepto de universalidad se ha diluido en pedazos. Pero espérate, con una particularidad, esas son las instituciones que pagan mejor el salario, por lo tanto no son solidarias con el resto. Ya. La Superintendencia de Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales someterán al Consejo el proceso de disolución y traspaso de todos esos seguros y planes. Exactamente. Pero ven acá, mira, una de las etapas luminosas del Congreso Nacional fue elaborar la Ley de Seguridad Social. Porque nunca en la vida en este país un Congreso había redactado y consensuado una ley de esa envergadura. Lo que han hecho los congresos tradicionalmente es ponerle el sello gomígrafo, lo que manda el Poder Ejecutivo. Sí. Número 1. Número 2, fue la única ley que se consultó en todo el territorio nacional. Número 3, fue una ley que logró el consenso del Partido Reformista, del PRD, de los otros partidos políticos, del Colegio Médico, etc. ¿No? Solo hubo un voto disidente, uno. Bueno, exactamente. Entonces, mira, Julito, eso quiere decir que el Congreso Nacional llegó a las cimas de lo que puede ser unos verdaderos representantes del pueblo, ¿no verdad? Bien. Pero ¿qué hicieron luego? Ellos se apartaron de esa ley que aprobaron y se crearon un propio sistema para ellos. Y el mismo Colegio Médico tiene una ARS, ¿verdad? Oh, claro. Bien. Doctor, licenciado, Sistema Único de Afiliación e Información. Eso quiere decir lo siguiente, que es como si fuera la Junta Central Electoral. Toda la cédula tiene que estar en la Junta Central Electoral, ¿no verdad? Si tu cédula no está en la Junta Electoral, hay algún problema. Y entonces, todos los asegurados deben estar en el Consejo. Totalmente. Entonces, fíjate lo siguiente. Si yo, por ejemplo, estoy en una ARS y luego aparezco en otra ARS, el sistema lo detecta y dice, no, usted tiene que estar en una de las dos. Eso es lo que le llaman... Eso es lo que, mira, ese es un ejemplo... Mira, Julito, ese es uno de los ejemplos de que la Ley de Seguridad Social no solo fue buena, sino que además fue pionera en América Latina, porque ese sistema no existía en América Latina. Bien. Una tesorería como lo que hay en la Ley de Seguridad Social no existía en América Latina. Y aquí de fuera han venido a buscar ejemplos para poder desarrollarlo en otros países. Traduzca, modificar la parte final del artículo 24 sobre sesiones del Consejo para eliminar o limitar el derecho al voto. Al veto. El veto al voto. Al veto. Mira, eso quiere decir lo siguiente. El veto, si se utilizara bien, sería una maravilla para el país. ¿Quiénes tienen derecho a veto en el ¿Quiénes tienen derecho a veto? Los que están representados por más de un titular. Por ejemplo, los trabajadores tienen 3, los empleadores tienen 3 y el gobierno tiene 5. Ahora con 4. Toditos tienen derecho a veto. Eso tiene derecho, porque por lo menos hay posibilidad de que un empleador esté de acuerdo y que los otros 2 no estén de acuerdo. El Colegio Médico ha dicho, nosotros queremos tener el veto, pero si una sola persona tiene el veto, entonces tiene todo el poder del país. O sea que eso es una cosa absurda. Entonces, aquí ha habido problemas con el veto, Julito, porque a veces se ha utilizado mal. Entonces lo que nosotros estamos planteando es que se regularice, regularice. ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, veto una resolución, lo que nosotros estamos planteando es que en la siguiente semana se convoque nuevamente. Si yo vuelvo y veto esa resolución y no hay acuerdo entre las partes para buscar una solución armónica, entonces la tercera convocatoria es por simple mayoría. Y allí se acaba el tranque del veto. Bien. Mira lo que pasó con el veto un día. Nosotros, elaborando los reglamentos, teníamos una agenda. Los martes nos reuníamos con 4 puntos. Se para uno de los representantes de uno de los sectores y dice, en el punto A, no. En el punto 2, no. En el 3, no. En el 4 lo discutimos. El 5, no. Oye, venía ya pre-vetado. Ok. Arismendi, este tema es importante.
Financiamiento de la tesorería de la Seguridad Social, dado que las operaciones regulares de la tesorería eliminan el costo de las administradoras por concepto de cobro, distribución y persecución de la mora y la elusión. Sí, mira, esa es una de las distorsiones que tiene el sistema nuestro, digamos, y sobre todo con la ley que se aprobó 13-20. Oye bien, Julito, eso quiere decir que los trabajadores de sus escasos recursos y de escaso salario están pagando y financiando las actividades de la tesorería de la Seguridad Social, cuando debiera ser las administradoras de riesgo de salud, las administradoras de fondos de pensiones, porque a esa es que la tesorería le está haciendo el trabajo de recolectar todo el dinero y de distribuírselo incluso hasta por partida y subpartida. Entonces, no tiene ningún sentido que de los escasos recursos que aporta el trabajador le cojan dinero para pagarle a la tesorería de la Seguridad Social. Bien. Hay un tema que no es solamente de la Seguridad Social, que está afectando el país, que primero crean las cosas y después le explican a la gente. Tú tienes, por ejemplo, que se dividieron la ciudad en muchísimos pedazos sin informar nada. Y aquí hay un punto que dice, para financiar operaciones, la Dirección de Información y Defensa recibirá asignaciones regulares. Y es que Información y Defensa no tienen presupuesto. Tiene un presupuesto ahora precisamente de una deducción. Esa era la DIDA, ¿eh? Sí, esa es la DIDA, de una deducción que se le hace a los trabajadores. Y nosotros decimos que no, que es una responsabilidad del Estado. De la tesorería. Mira, lo que hizo el gobierno pasado con esa ley fue quitarse toda la responsabilidad que tenía frente a la seguridad social y traspasársela a los pobres cotizantes de la seguridad social. Porque ahora en este momento, oye bien, son los trabajadores, esos trabajadores de salario mínimo de 20,000 pesos, 18,000 pesos, los que están contribuyendo para que la DIDA funcione y los que están contribuyendo para que la tesorería funcione. Eso es una responsabilidad del Sí, Estado. pero ¿cómo tú puedes criticar una medida si no conoces el origen de los fondos? Porque la otra pregunta es, garantizar una pensión mínima y una pensión básica. Tú tienes que conocer primero cuáles son los ingresos. Se llamaba pensión digna, no mínima, digna. No, Julito, en ese caso no son los ingresos, es el porcentaje. En materia de pensión, de lo que se habla es lo que le llaman la tasa de reemplazo, que siempre es un porcentaje. Si por Pensión ejemplo, mínima de 100% para trabajadores con un salario cotizable mensual promedio del año. bueno, pero oye, esa es una propuesta al Congreso Nacional para que lo aplique en una ley. Ahora, si venimos a un programa o si vamos a dar una charla por ahí, entonces hay que reducir el lenguaje y explicarse de una forma sencilla. Mira, oye bien, las pensiones lo que vale son los porcentajes. Porque si tú, por ejemplo, recibes el 80% de 100,000, son 80,000. Y el 80% de 10,000 son 8,000. O sea que no es el número en sí absoluto, sino el porcentaje. ¿Por qué es el porcentaje? Porque lo importante es cuánto tú ganabas en el momento que te vas a retirar y cuánto vas a recibir como pensión para ver cuál es la brecha entre lo que ganaba y lo que vas a recibir. ¿Qué ustedes sugieren? De ninguna manera la pensión sigue paralelo con el costo de la vida. Y como quiera te queda corto en dinero. Sí, pero la ley prevé que se actualice con el índice del precio al consumidor. Indexación. No se ha hecho nada de eso. Edad mínima para solicitar pensión adelantada. Por vejez. 60. Pensión adelantada, ¿no? Eso quiere decir lo siguiente, mira, en este mundo moderno hay un desarrollo tecnológico de tal manera que puede ser que una persona a los 55, 56 años, ya la empresa no lo necesite porque se quedó atrasado, vinieron unos jóvenes con un nuevo conocimiento y esa persona hay que tomarla en consideración. Sí, y eso no es muy común ahora. Por eso es que en Europa quieren bajar la edad. Oye, un médico radiólogo que cuando llegó la tomografía, la resonancia, se quedó atrás. Decía, yo no puedo con eso y me retiro. No podía seguir en eso. Entonces había que buscar una solución porque Julito, tenía un trabajo hecho. Anecdóticamente en Europa hay planes de pensiones especiales, por ejemplo, para los futbolistas, para los toreros, y aquí debiera haber para los beisbolistas. Por eso es que en el punto que sigue, ustedes entonces hablan de cotizaciones mínimas
para alcanzar la pensión por vejez. Es decir, que pongamos la vejez más joven, más adelantada. Mira, aquí hay afiliados que están en la Seguridad Social reportando sueldos de 1.500 pesos mensuales. 1.500. Que no es verdad que eso es así. Aquí nadie gana 1.500 pesos. Decía Arismendi ahorita que a veces se plantean las cosas, el doctor Hanna dice, pero ahí todo el mundo opinó. Y mira, aquí hay un punto de una sugerencia que tú puedes estar seguro que está publicado y lo van a conocer. Si la aprueban, tú verás que va a aparecer muchísimas propuestas. Dice así, 300 cotizaciones a los mayores de 55 años, 320 entre 50 y 54, 360 entre 45 y 49 y 400 a menos de 40. Es decir, esto es para discutirse. Exactamente. Ahorita se aprueba y aparecen hasta huelga en contra de eso. Y lo acepta todo el mundo. Y mira, en la ley de nosotros, si tú tenías más de 45 años de edad cuando ingresaste, tú no calificabas para pensión. Ese dinero se acumulaba, se le añadía el % de los beneficios que ganaron la pensión y te lo entregaban. Mira, Julito, tú tienes 65 años, tú ingresaste cuando tenías 50, tú tienes aquí 20,000 pesos. Tú decides si tú quieres que yo te lo administre o no, o te lo damos a ti, tú compras un carro y te la buscas. Los que estamos aquí, ninguno está exento de no recibir todos los días una queja. Y aquí está la solución. El empleado público, ese que está en pensiones y jubilaciones, te dicen, cuando lo jubilan se queda sin salud. Sin seguro. La pregunta es la siguiente, en ese sistema, aunque sea un paréntesis, ¿en qué situación queda el ya pensionado? El que ya está... Ese es un sistema diferente. Pero es un sistema eso lo maneja Hacienda, separado de la seguridad social. Eso no tiene nada que ver con la seguridad social. Sí, claro que sí. Mira, cuando yo era gerente general, se hicieron muchísimas reuniones para discutir eso, porque la ley dice, hay un artículo de la ley, creo que el 124, que dice que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá la proporción en que pagarán los pensionados para tener derecho al seguro familiar de salud, siempre que sea solidaria. Oye bien, se agrega esa colita ahí, solidaria, porque una persona pensionada ya de por sí, aún fuera un privilegiado que recibe el 80%, ya gana menos que lo que recibía como activo. Hay que reconocer una cosa, con toda franqueza tengo que decirlo, el sector privado siempre se opuso a esa solución. Y no hubo solución en mi época ni después de eso. Pasaron como 10 años y el gobierno pasado, ¿qué solución le buscó? Le buscó una solución, pero contraria al espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque ahora permiten que algunos pensionados tengan derecho a un seguro de salud, pero descontándole el 6% de su pensión, cuando a los trabajadores activos solamente tienen que aportar el 3%. Bien. ¿Dónde está la solidaridad? Bien. Carlos Alonso, tú trabajas en un programa de televisión y a mí me tienen unos fondos cogidos. ¿Cómo yo consigo que me lo devuelvan? Devolución de fondos. Eso nos lo dicen todos los días. Sobre todo los casos que uno se va encontrando de en mujeres, los dos sectores. No, de mujeres que enviudan antes de que el marido se le muere antes de cumplir la edad de retiro y de entrega de los fondos de pensiones y de los fondos y quizás todavía no califican. Por la edad de la viuda a veces no califica para los fondos de supervivencia, casos. Devolución de supervivencia es devolución de fondos. En cualquier momento que fallezca el cónyuge. Okay. Déjame decirte, además, una cosa que casi no se conoce, Julito, es que la ley de seguridad social y la contribución incluye un seguro de vida. Entonces, en ese caso, no tienen que llegar a los 60 años para tener derecho. Ella es viuda y tiene derecho a una pensión de viudez, como dicen los españoles, o de viudedad, como dicen elos. O por enfermedad, ¿Me o por explico? envejecimiento. Pero además de eso, la reciben también, proporcionalmente, los hijos menores de edad,
para que puedan seguir estudiando. Si no son, si Ok. los hijos menores de edad. Sí, mire, hay Para una eso pregunta. tú aportas, ¿no? Hay una inquietud. Escúchame que te estemos Oye, llevando no está bien. como No, caña al para el contrario. ingenio, pero quería revisar el documento, Carlos. Pero no, hoy yo desayuné al doctor con una pregunta desde que llegué. Dije, doctor, venga acá, pero en la seguridad social se previó lo que era la atención al envejeciente, es decir, a la persona que ya deja de producir. Y no solamente eso, sino que necesita de una atención especial. Entonces, Hay ¿qué un es el departamento contempla? especial de eso. Ahí hay dos artículos en la ley que Desgraciadamente. plantean eso. Dos artículos. Porque mira, yo estudié seguridad social en España. Y lo que yo vi allí es que aunque a ti te asignen una pensión adecuada, tú necesitas otro tipo de apoyo del Estado para que tú te sientas bien. Ah, ya. ¿Tú entiendes cuenta? Entonces es necesario, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Panamá. En Panamá, una persona, no solo los pensionados, toda persona que tiene 65 años más, tiene derecho a un descuento en el transporte público, en los espectáculos públicos, en los vuelos aéreos, no importa la línea aérea que sea, en los restaurantes. A mí me consta porque tengo amigos y vamos a los restaurantes, ellos pagan una parte y nosotros, mi esposa y yo, que no somos panameños, pagamos otra parte. Ese tipo de consideración que valoriza la importancia de la vejez está contemplado en la ley, pero eso es letra muerta en este país. Sí, O sea, el Estado tiene que participar. Esto viene de una conversación que teníamos sobre dos cosas. Una que el doctor Hanna en el Seguro Social creó, que fue las estancias infantiles. Es decir, el principio y el final de la vida dentro de la seguridad social. Exactamente. Pero estoy hablando al final, cuando no es solamente la pensión, sino el albergue, que es imposible financiarlo, porque entonces todo el que tiene un viejo lo meten en una pendejada de esa así mismo. y no hay financiamiento. Pero hay algo que ustedes incluyeron en la propuesta, que es una sustitución de un artículo sobre costo y financiamiento del régimen contributivo. ¿De qué están hablando? ¿Cómo es sustitución? Dice, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia del régimen contributivo Ajá. se financiará con una cotización total de 15.0% del salario cotizable distribuido como sigue. Un Ajá. 12.0, Ajá. un 0.7, un 2.25 y un 0 punto para financiar operaciones de superintendencia de pensiones. Aportaciones para cubrir este costo, también dicen cómo hacerlo. Sí, ¿Qué es mira, lo que ese es un especifica? punto crítico y es el siguiente. Nosotros sostenemos, y yo tengo un libro escrito sobre eso, una investigación muy seria en ese sentido. No hay posibilidad en este mundo actual de garantizar una pensión digna, vamos a decirlo así, ni en el reparto ni en capitalización individual, con las contribuciones que se están haciendo. Porque esas contribuciones, Julito, vienen de los tiempos de cuando se creó el Seguro Social, que la esperanza de vida en República Dominicana eran 50, 51 años. Ahora está diciendo Loy Malcún, en un artículo que escribió ayer, que la esperanza de vida va a llegar a 77 años. Estamos hablando de 20 y pico de años adicionales que va a vivir una persona promedio y hay que buscarle un financiamiento a eso. En consecuencia, aquí en Europa y donde quiera, hay una tendencia a elevar la cotización de los trabajadores y de los empleadores. ¿Para cuántos años se planeó la primera etapa de la ley? Es decir, ¿cuántos años ustedes esperaban hacer la primera reforma? A los 10 años, 10 años. el manejo de los hospitales públicos tenía que reingenierizarse eso, por lo que para él dice. que asumiera un grupo, un patronato, el manejo de los Y hospitales. todavía en esta reforma ustedes proponen algún transitorio, que lo veo aquí, ¿Sobre? un transitorio durante los primeros 5 años a partir de la vigencia de la ley, el costo de seguro de vejez, discapacidad, sobrevivencia, así es como sigue. Claro. Cuenta personal del afiliado, seguro de vida del afiliado, Así mismo. fondo, ¿qué es eso? Eso quiere decir lo siguiente. Si tú le dices a una persona, a una empresa, mire, el seguro va a aumentar, vamos a suponer, un ejemplo sencillo que la gente lo entienda, de 10 al 12%, inmediatamente lo rechaza. Pero si tú le dices que ese 10 va a ir incrementándose progresivamente y en 5 o 6 años va a llegar al 12%, es como si tú estuvieras dosificando gradualmente el proceso. Eso quiere decir
que si el aumento no se va a aplicar inmediatamente, sino que se va a ir aumentando gradualmente. Así fue la ley. Es decir, que ustedes entienden que los aportes tienen que aumentar. Tienen que aumentarse. Ya, eso es. Mira, Eso es lo más importante. Oye, de todo. oye, sí, pero tienen que aumentarse. Sí, pero para cubrir todo lo otro hay que aportar sí, pero más. tienen que aumentarse, pero gradualmente. Muy bien, Y para que eso, duela menos. Y eso, oye, es lo que ningún político aquí quiere decir. Ningún político quiere decirle a la población lo que hay que realmente hacer. Señores, con un 8% no hay posibilidad de garantizar una pensión digna. Es necesario elevarlo. Ahora, esa elevación no va a ser de golpe, sino progresivamente. Esa es la idea. Arismendi, ¿dónde quedó el seguro del desempleo? Que se discutió tantísimo en la seguridad social. En nada, como muchas cosas de la ley, en nada, porque no hubo acuerdo. La ley establece que tiene que ser, oye bien, William, tiene que ser bajo la aprobación del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores. Sí. Entonces, cuando la propuesta es muy buena, los trabajadores la apoyan y los empleadores no la apoyan. Cuando la propuesta no es tan buena, los empleadores la apoyan y los trabajadores no la apoyan. Entonces no camina, porque tiene que ser con el consenso de los tres sectores. Este es otro punto. Eso es lo que dice la ley. Pero hay un punto ahí que me gustaría consultar con el doctor. Buenos días, Michelle. Buenos días, doctor. En el caso del seguro de desempleo, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con varios sectores, Pepe Abreu, Gabriel del Río y otros sectores. Y vemos que hay un problema y es que paralelo al seguro de desempleo, el sector empresarial solicita algo que tenía la ley, que era la revisión a la cesantía. De la cesantía, exacto. Porque al crearse la ley de seguridad social, que es un instrumento adicional, se debió prever, se tenía que revisar la cesantía. Entonces decían, bueno, si vamos a eliminar la cesantía para que la gente entienda que es lo que es la famosa liquidación, tenemos que crear un seguro de desempleo y buscar de dónde van a salir esos fondos. Esa parte, el sector sindical tenía muchas dudas, se les resolvió. Bueno, que no pierdan los derechos adquiridos. Usted trabaja hasta hoy, usted acumuló hoy una liquidación, una cesantía de 200,000 pesos, eso se acumula, se para ahí y a partir de ahí usted no tiene cesantía por los empleados nuevos más el resto del tiempo y usted podría tener acceso entonces a un seguro de desempleo y a su fondo de pensiones. Esa parte se quedó ahí con una presión. Si no me quitan la cesantía, yo no doy el seguro de desempleo. No. ¿Qué solución se tiene a eso? Porque también se habló de si de dónde vamos a sacar los fondos del seguro de desempleo. Bueno, vamos a cogerlo de lo que era la ARL que estaban sobrando. Oye, una ese parte. pasivo laboral es enorme. Pero ¿en qué quedó eso? Mira, la solución no puede ser radical. En primer lugar, la cesantía no puede desaparecer totalmente, porque si a mí me desemplean hay que pagarme preaviso, cesantía, etcétera. El problema es que cuando la cesantía se creó en el Código de Trabajo que se aprobó en el 1992, que dirigió Rafael Albuquerque, Luis Hernández Rueda. No había seguridad social. Esa cosa. Como no existía pensión, Julito, entonces la cesantía fue generosa. Bien. Pero al aparecer entonces la pensión, los empleadores dicen, bueno, ahora estamos pagando 2 veces. Hay que reducir la cesantía y a cambio de eso crear un seguro de desempleo. Esa es la... Sí, pero hay una cosa. Tiene que ver con lo que estamos hablando de cesantía. Tiene que ver con el tema anterior de quién financia. Mira esto. El financiamiento de la seguridad social, usted habló de que se iba a aumentar un poquito. Es decir, es patronos y trabajadores en un porcentaje. Sí. Entonces, Aumento en Estados progresivo. Unidos, donde está avanzado, te votan una persona y el Estado es el que se encarga de pagarle el trabajo de desempleo. Allá no se paga nada de cesantía. Mira, la seguridad social americana no está ni en el presupuesto americano. Nada de la seguridad. No, eso no se toca. Eso es un capítulo totalmente separado del presupuesto. Es una buena pregunta porque hay muchos dominicanos que están escuchando y que viven fuera y que tienen familiares fuera.
La legislación norteamericana es totalmente diferente. La legislación norteamericana no solo no incluye la cesantía, ni siquiera incluye regalía pascual ni nada de eso. Es otra lógica. La puerta. Porque en Estados Unidos a ti te contratan no por 500, por 100 mil pesos mensuales, sino por tantos miles, 1 millón anual. O sea, el concepto es anual. Y por lo tanto ya ahí incluye lo que el empleador va a poner para seguro de salud, lo que va a poner para vacaciones, lo que va a poner el monto global, en ese sentido. Pero eso es lo que él dice, el seguro de desempleo, lo que te estaba preguntando. No, hay un seguro de desempleo en Estados Allá. Unidos. Sí, claro, que pero sí, te- claro Y que aquí sí. se iba a crear y no se... Y se cumple. ¿Cómo se nutre en Estados Unidos el fondo para cubrir el seguro de desempleo? ¿Presupuesto nacional o quizás algunos aportes que el empleado va haciendo Ambos, durante su ambos. carrera? Ah, Mira, ambos. tú pagas impuestos por la ciudad. Exactamente. Pero tú pagas impuestos estatal y tú pagas impuestos federal. O Exactamente. sea, hay Bien. una carga impositiva grande Bien. para garantizar. Son impuestos que no van a un Doctor, pool, sino este- a un fin específico. Así mismo. Este tema, Igual que el de aquí. Este tema es como el que El usted impuesto habló, va- un programa para los hospitales. Pero háblenos, para terminar, de qué ustedes proponen para el seguro familiar de salud. Mira, para el seguro familiar de salud, lo que nosotros decimos es, Julito, que la mayoría de los problemas que le están generando angustia, inseguridad e insatisfacción a la gente no se derivan de la ley, sino de la no aplicación, en primer lugar, de las reformas y en segundo lugar, de la revisión necesaria de los reglamentos para facilitar el acceso de la población. Por ejemplo, la lamentada atención primaria de salud, ¿no, verdad? Por ejemplo, el seguro para los pensionados y jubilados, el seguro médico para los pensionados y jubilados. Tercero, aplicar el régimen contributivo subsidiado. El régimen contributivo subsidiado es importante porque aquí en nuestro país el 57% de la población económicamente Informal. activa es informal o independiente o autónoma. Con cuenta propia. Entonces, ese es un sector, Julito, que una buena parte, yo he hecho todos los estudios sobre eso. Hay un 70% de esos taxistas, motoconchistas, vendedores del mercado, etcétera, que ganan lo suficiente como para aportar una parte y que el Estado aporte la otra parte. Contributivo O sea, subsidiado. como tú ves, podemos seguir señalando cosas que no tienen que ver con la aplicación ni con la modificación de la ley, mejor dicho, sino que tienen que ver con la aplicación de ella. Ahora, eso no es lo mismo que en el caso de las pensiones, que ya tuviste ahí lo que señalamos. Bien. Pero en definitiva, si nosotros queremos producir un impacto positivo en la salud, no tenemos que esperar que se modifique la ley. Solamente tenemos que aplicar lo que la ley plantea. Oye, la Seguridad Social indexa cada año las pensiones y te mandan una carta y dice, este año aumentamos un 3%, este año, 2022. La pensión. Las pensiones todos los años se indexan Pero con el costo de la vida. doctor, eso y se indexa también con el salario. Con cuando a ti te suben el salario, tú contribuyes más. Pero hay una parte que todo lo que vemos, la revisión de la ley, los aspectos que si vamos a mejorar los porcentajes, que las ARS ganen menos, que las AFP ganen menos, que se dé más cobertura a los viejos, los niños, los envejecientes, todo eso. Pero hay un denominador común, nosotros que vemos el desglose de la contribución, tanto en pensiones como en salud, decimos, si no, y usted lo acaba de mencionar, yo creo que ese es el punto donde todos los sectores deben de entender. Si no importa si el sistema es de reparto o es de capitalización, de contribución individual, si no se me cambia el sistema y la cantidad que se contribuye mensualmente, el sistema, ni la pensión va a ser suficiente, ni la salud va a ser suficiente. Mientras una compañía de ARS reciba 1,000 y pico de pesos per cápita Exactamente. por un mes de seguro de una familia, de una persona, no hay forma de que esa persona pueda recibir, de que le suban al médico la tarifa, de que el hospital gane más, aunque tú le bajes un 2% a la ARS de comisión, O de que se amplíe el Es menú. más, o lo que dice el doctor, como si tú contribuyes ahí, sea capitalización individual o reparto, si tú lo que has aportado en tu vida entera
es 200,000 pesos, 300,000 pesos, 400,000 pesos a la pensión, ¿cómo carajo tú quieres que la vida entera ese dinero rinda para que tú tengas? Porque ellos dicen 78 años ustedes, pero la cosa va por 90 y pico, ¿eh? Yo no sé dónde que ustedes están viendo. Ustedes tres son ejemplos de eso, o sea... pero vamos a ver la estadística. Aquí habemos 6 hombres y hay 3 que están pasados hace rato de los 78. Entonces, Así es. Vamos, la estadística no es 78 años. Promedio de vida. Es un promedio. Si tú cuentas los que Pero se búsquelo. murieron cuando tenían 2 años, 3 años, 4 años, da un promedio de 78 años para Mire, hombres. Doctor, Doctor, ¿cómo hacemos para que la mire, gente contribuya más? Doctor, usted tiene razón en una cosa que está diciendo. Mire, mi mamá murió a los 99 años y mi suegra tiene 101 años y está viva. Esa es la tendencia en el mundo. Julito, el mundo tiene, la seguridad social tiene que adaptarse a los nuevos cambios. Hay un rico ayer propuso que de los 7,000 millones hay que llevarlo a 1,000 millones, que hay demasiada gente. Saliendo Hay de los demasiada viejos gente. o de los niños. Mira, eso Hay lo dijo hasta un demasiado. ministro japonés. Un ministro japonés dice, ¿qué es lo que hacen ustedes, pensionados y jubilados, que no se mueren? O Lagarde Búscalo lo en dijo internet. también, Lagarde lo dijo. Lagarde también lo Sí, dijo. entonces, por un lado, los ricos invierten en vivir más, porque tienen que vivir más para gozar. Pero por otro lado, también financian planes para que los otros Pero vivan el menos. adulto mayor de hoy trabaja y produce. Ese es el problema. No es solamente pensionado, trabaja y produce. Y paga impuestos igualito. Sí, sí. Bueno, pagas impuestos eso. y yo pago Una impuestos. pregunta para terminar. ¿Ustedes ven que esto puede llegar a un punto en que que será imposible seguir incrementando los aportes del gobierno, los aportes, porque es impuesto y el salario a los trabajadores, de que se deje libre que todo el mundo financie su salud y su pensión? Mira, En la algún respuesta a momento. eso es la siguiente. Es necesario una mayor racionalidad en el gasto, en la asignación de los recursos. Julito, mira, el 40 y pico % del gasto en salud no tiene ningún impacto en la salud, porque son Gasto administrativo. prescripciones de medicamentos, de análisis de laboratorio, etcétera, para facturar más y que no tienen ningún impacto en mi salud. Eso es número 1. Y número 2, la mayoría de los casos en que hay prescripciones de análisis de laboratorio y de estudio de diagnóstico no son necesarios. Entonces, lo que hay que hacer para llegar a eso que tú estás diciendo es comenzar a crear la conciencia de que hay que cambiar la lógica de financiamiento y de contratación. Mientras a ti te estén contratando, en que mientras más servicio tú prescribas en una recetario, más dinero tú vas a recibir, ningún Y sistema va a ser podría sostenible. llegar uno al extremo de que usted llegó al fin de su vida productiva. útil. Ya, mire, aquí están los fondos que usted guardó, felices Pascua. Y ya la seguridad social no tiene que ver con usted. Muera, se salva, haga lo que usted pueda. ¿Se Eso- puede llegar a eso? Bueno, eso no es lo deseable, porque mira, el problema en Europa es... Óyeme, perdón, para completártelo. Ayer me dice un señor de 75 años, tengo 3 bypass. Me costaron 300,000. me costaron 600 y pico de mil pesos, de los cuales me pagó el seguro el 85% y yo solamente pude el 15%, pero ya el hombre estaba retirado. Exactamente. Entonces, pero ya un ese seguro hombre un seguro- es un un gasto seguro de que más. paga Pero esas son las cosas que no se dicen. Lo que se están diciendo es la parte negativa. Bien. Oye bien, en ese sentido hay que tomar en consideración que el mundo tiene que adaptarse a los cambios. La seguridad social no puede seguir como antes. Por eso fue que nosotros pusimos que había que revisarla cada 10 años. Bien. Y además, Doctor hay un Hanna. elemento complementario que tú puedes comprar también. La ley te permite aumentar los beneficios Y los de tu seguro. aportes. por Y tus yo aportes. y yo creo que lo que dice el doctor Hanna, así como la gente debe de considerar aportar un poco más y puede elegir el tema de si va a aportar hasta los 65, a los cosas. Lo que el doctor Hanna dice, si una persona vive más y usted se consigue
cambiar y establecer políticas de contratación para ese tipo de personas que tienen, porque aquí la gente no le quiere dar un empleo A un viejo. a un viejo porque el viejo se enferma, ni a una mujer embarazada. Ni a una mujer de 40. Bien, perfecto. Entonces, si usted dice, estas son mis condiciones, a lo mejor en Y eso no se monto puede. de salario, hay un salario mínimo para una persona envejeciente. Porque lo que el doctor Hanaever dice es verdad. ¿Cuántas personas que tienen más de 65 Son años? útiles. No, y están tributando, papá. Pagando impuestos. ¿Eh? Pagando impuestos Tienen, también. oye, pagan Pagando su, impuestos. Claro. pagan su, Porque oh, entonces- Y cada vez que- pero ustedes dos pagan sus impuestos, tú Ojo. pagas tus impuestos todos los meses y tú contribuyes a la seguridad social, tú no te has retirado. Yo no estoy retirado. Entonces quiere decir, tú no eres una carga para el sistema, tú sigues aportándole al sistema. Bien, señores, quiero que piensen en lo siguiente. Si será necesario otro programa sobre este tema o esperamos que se pongan de acuerdo con las tres La recomendaciones. pregunta es, ¿tú quieres meterte en esto profundamente? De No, verdad. Yo quiero que se resuelva la vaina Ah, esta. porque hacemos una mesa de 60 personas aquí Bien, y resolvemos un día. nos vemos. No quiere más.